una generación entera de colombianos, Baracunatana de Aterciopelados fue la primera canción de rock que escuchamos y que pedimos en los Gin Days del colegio. Pero ¿puede creer que estuvo a punto de no aparecer en ese disco de la banda? Historias como esta, de cómo fueron creadas las canciones que se volvieron un himno para millones en el país y en el continente, puede escucharlas en Las Canciones Cuentan, un podcast de Sony Music Colombia y La No Ficción. Las Canciones Cuentan está ya disponible en todas las plataformas de audio. Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con los ingredientes que evidencian el ostracismo político de la vicepresidenta Francia Márquez. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es jueves 24 de julio. La vicepresidenta Francia Márquez fue el fenómeno electoral de 2022. Sin estructura política, obtuvo más votos en las consultas internas que cualquier otro candidato de todos los espectros políticos, a excepción de Gustavo Petro. Le ganó a Sergio Fajardo y a Enrique Peñalosa, por ejemplo, que todavía siguen buscando la presidencia. Esta mujer afro que interpretó a los nadies e incomodó a todo el establecimiento político y a los votantes más tradicionales del país, está hoy en el ostracismo. Perdió su ministerio, su partido y hasta su relación con el presidente, con quien no llegó al Congreso el domingo en la instalación del cuarto año de sesiones. Para saber qué pasó y cómo pinta su futuro político, hablamos hoy con María José Barrios. Ella es periodista política del Espectador que viene cubriendo a la vicepresidenta. Gracias por pasar por acá. Hola Tatiana, muchas gracias a ti por la invitación. Y sobre las implicaciones en el movimiento afro hablamos con Wosler Castro. Él es antropólogo caucano y en La Silla escribió una elocuente columna sobre el racismo político y el gabinete. Gracias por volver para acá. Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación a conversar un poco sobre esto que está ocurriendo en nuestros países. María José, ¿cuál fue el punto de inflexión, según tu reportería, para que se rompiera la relación con el presidente Petro? Bueno, pues es muy curioso porque incluso desde el primer año se hablaba de cierta distancia entre la vicepresidenta y el presidente. Ya en el segundo año, pues ella sí reclamó un poco más más presencia en todo este movimiento del gobierno del cambio, pues porque generalmente sucede eso, ¿no? Que la vicepresidenta es un poco más un papel menor frente a pues lo que es ya el presidente. Y pues creo que eso también lo vimos todos, que el momento, ya el punto de inflexión fue ese primer Consejo de Ministros televisado, en el que ella también dejó muy claro cuáles eran sus choques en el interior de ese gabinete. Y no me parece en este gobierno las actitudes de Laura Sarabia con nosotros, conmigo, que me ha tocado decirle, respéteme, soy la vicepresidenta, y no me parece... Eso igual se agrava unos días después, que es el mismo 27 de febrero, y ese es el día en el que ella saca una carta pública en la que dice perfectamente, dice exactamente, mi vida corre peligro, y que intentan enredarla en escándalos o en maniobras políticas, pero pues que ella está dispuesta a decir la verdad y a salir de frente y que ella no se va a aferrar a ningún puesto. Y pues ya ahorita con los últimos comentarios del presidente Gustavo Petro sobre pues que él no va a dejar que ninguna persona negra incluso, le diga quién poner en sus viceministerios, pues eso sí ya demuestra al menos una ruptura muy fuerte o total incluso entre los dos. Wosler, ¿y qué muestra esta situación entre Francia Márquez y el gabinete en términos de la representación afro que ella encarnó en 2022? Ese distanciamiento entre la vicepresidenta Francia Márquez y el presidente Gustavo Petro revela no solo diferencias estratégicas o unas diferencias de gobierno, sino también profundas tensiones étnico-raciales y claramente también de género dentro del progresismo colombiano. Si bien el pacto histórico nació con una alianza plural, el trato político dado a la vicepresidenta muestra cómo incluso en sectores autodeclarados de izquierda persisten lógicas patriarcales, centralistas y racistas. Entonces, de allí esa exclusión que vive la hermana Francia del diseño institucional de su propio ministerio, la falta de respaldo político que tuvo dentro de este proceso y la narrativa pública que busca de alguna manera responsabilizarla en esos fracasos estructurales que responden a un intento de fracturar su legitimidad y neutralizar su capacidad de articulación con las bases, esas bases que la eligieron. Y no es coincidencia que algunos líderes, masculinos o sectores de izquierda o incluso personas afro desestimen su papel frente a la política tradicional
que teme que una mujer negra con legitimidad social organice políticamente a su pueblo. Y este es un ejemplo claro del racismo intracomunitario y de misoginia política. Creo que su único pecado ha sido representar con dignidad a su país, a los suyos, y eso molesta a todos los sectores que históricamente se han beneficiado pues, del racismo estructural y del erario del pueblo. Justamente hablando del Ministerio de Igualdad, María José, a ti Carlos Rosero, que es el ministro de Igualdad que reemplazó a Márquez, te dijo que la comunicación con ella era nula, era cero. ¿Qué pasó ahí? Porque Márquez también renuncia al proceso de comunidades negras que por años lideró el ministro. Lo que conocemos por personas con las que hemos hablado cercanas a lo que era esa relación, nos dijeron que desde incluso antes de que Rosero llegara al ministerio, esa relación ya estaba, pues no era lo que era antes, ¿no? Rosero hizo parte también del equipo de la vicepresidenta, pero definitivamente esa relación no estaba funcionando como funcionaba antes. Y con su llegada al Ministerio de Igualdad, precisamente cuando la vicepresidenta fue muy clara con el presidente Petro en que ella quería quedarse porque ella quería mostrar esos resultados o esa ejecución que ya se supone que este año va a avanzar más rápido, pues definitivamente ahí ya fue como un punto de quiebre que se suma a lo que ya era una relación fragmentada. Claro, y el recambio impacta en la ejecución que Márquez quería mostrar. El mismo Rosero nos dijo a nosotros, pues digamos que pues es un proceso muy burocrático, hay muchas cosas andando, entonces pues obviamente lo que primero que llegó a hacer fue a decir qué es lo que hay acá. Entonces eso retrasó los procesos, además se retrasó la contratación y finalmente, que yo creo que es un punto también clave específico para esto, es el Fondo para la Superación de Brechas, que es básicamente el fondo que administra todos los recursos del Ministerio de Igualdad. Es decir, de ahí sale la plata para contratar, por ejemplo, jóvenes en paz, de ahí sale la plata para contratar a la gente. Entonces, pues en solo 6 meses ha habido 3 directores de ese, digamos que eso también un poco frena porque ya 3 personas en menos de 6 meses, pues también dificulta un poco todo el proceso de contratación. Wosler, hablemos de 2026 y el futuro de la representación política afro. ¿Lees que estas experiencias amargas que ha tenido Márquez en el gabinete van a impactar en futuras aspiraciones no solo de los afros, sino de los nadies que ella representó? De alguna manera, sí, hay un tema de visión porque quizás nuestra gente no ha comprendido la puerta grandísima que abrió Francia Márquez de cara a lo político y representa un horizonte político real y latente. Pues Francia Márquez ha demostrado que una mujer negra desde lo profundo puede disputar poder en Colombia. Aquí aparece algo importante y es la cancelación de la personería jurídica del movimiento Soy Porque Somos. Esto debe leerse como una parte de una estrategia para evitar que su liderazgo se cristalice en una estructura política con capacidad de incidencia real. Saben que si de alguna manera logra organizar políticamente a las comunidades negras, campesinas, populares y ambientalistas, a las mujeres jóvenes, seguramente se configuraría un nuevo sujeto político de transformación, ¿sí? Y de cara al futuro, su figura podría ser decisiva para las elecciones de 2026. Pues el poder de los pueblos no se mide solo en escaños, sino en su capacidad de transformar el sentido común y descolonizar las estructuras de dominación. Y es de que dentro del Estado donde se toman las decisiones pueda estar personas que nunca habían estado. A ella montar todo eso y lograr demostrar al país, digamos, que esto que parecía estar allá y tener una barrera súper grande para llegar una mujer negra, madre de cabeza de familia, persona que ha estado en trabajo doméstico, fue importante y demostró a muchas mujeres, hoy en Colombia, muchas mujeres creen y lo miran que es posible porque ya demostró el camino. Y para las comunidades negras, étnicas y las otras sectores sociales excluidos, ya digamos hay un camino andado, hay una forma, hay un ejemplo y desde allí siento que es importante. Bueno, y políticamente a futuro, María José, ¿cómo lees que va a impactar todo esto la carrera política de Francia Márquez? Bueno, la vicepresidenta no se ha quedado atrás, yo creo, en ese panorama electoral. Pues obviamente en este momento ya no puede participar directamente, pero desde el año pasado vemos reuniones que han sido claves. Por ejemplo, esa foto que se publicó en las redes de tanto de ella como del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, y el exgobernador de Magdalena, Carlos Caicedo. Ahora, también es importante mencionar como otros exfuncionarios del gobierno Petro a los que Francia, la vicepresidenta, también ve como cercanos o posibles aliados. Entonces, por ejemplo, tenemos al exdirector del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, y también Alexander López, quien, pues digamos, era la cabeza de planeación. Y
ahí están como esas movidas que son muy importantes, sobre todo porque Bolívar, por ejemplo, fue el que la acompañó a ella en Cali en una movilización en marzo 18, si no estoy mal. Entonces, digamos como que sí hay ciertas movidas que ella está tratando de concretar, consolidar para pues no quedarse atrás en todo esto, sobre todo ahora que no tiene, pues digamos, su partido no tiene personería jurídica. A ambos, muchísimas gracias por pasar por acá. Listo, gracias a usted. No, a ustedes, de verdad, muchísimas gracias por la invitación. Toda la movida de poder estará al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz y Juana Rubio Tovar produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.